Sí, también lo vemos chiquito. Ok, bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Omar Coro, como ya me acaban de presentar, soy médico gastroenterólogo de la Clínica UNA Monteverde, Miraflores. Y el tema a tratar de hoy, viernes médico, creo que se está retomando. Es el primer viernes médico luego de la cuarentena. El tema es acceso hepático, ¿no? Es un tema muy interesante, ya debido a ciertas dificultades que pueden presentarse con el diagnóstico y por la gama de diagnósticos diferenciales, recuerdo que plantea el síndrome febril, ¿no? El acceso hepático es una patología con una incidencia muy baja, descrita en Estados Unidos de 1.5 casos por 100.000, China 3.5 a 4 casos por 100.000, ¿no? Y en Taiwán incluso sube un poco más la incidencia a 15 casos por cada 100.000, ¿no? Vamos a empezar con un caso clínico. Justo es un caso clínico que estuvo acá hospitalizado en una Miraflores y fue dado de alta hace unos cuantos días. Y lo voy a narrar, ¿no? Es paciente varón de 36 años sin antecedentes de importancia, que acude a consulta externa por cuadro de 3 días de malestar general, hiporexia, fiebre, todos esos 3 días de 39 grados centígrados, dolor abdominal a nivel de hipocondrio derecho e ictericia, ¿no? Como dato adicional, en la anamnesis, paciente refiere consumo diario de 2 huevos crudos de gallina en el desayuno desde hace muy buen tiempo. Al examen físico presenta dolor a la palpación a nivel de hipocondrio derecho y hepatomegalia. Un momento. Bien, dentro de sus analíticas, paciente presenta un hemograma de ingreso de leucocitos con 17.600, con segmentado de 14.400, abastonado 0, y una desviación izquierda, una tendencia de linfopenia de 14%, hemoglobina en 13, una anemia leve y unas plaquetas normales, ¿no? 309.000, con un INR en 1.27, podrían decir que normal, y el perfil hepático, bilirrubinas totales 2.5, apreomino directo 2.1, con bilirrubinas indirectas 0.4 y una colestasis, ¿no? Fosfatasa alcalina elevada en 435, la grama glutamitras pectidasa en 581, y una hipertransaminasemia, TGO en 65, TGP 213, una albúmina en 3.56, un PCR elevado en 27, ¿no? Y el paciente se presenta con una ecografía de abdomen, pues, la cual es descrita como una hepatomegalia, ¿no? Aumento de la refringencia, ¿de acuerdo? Pero sin más datos, ¿no? Un hepatomegalia, aumento de refringencia. Se pide un dosaje para hepatitis A y gem hepatitis A, el cual es 0.26 es negativo, ¿no? Entonces, hasta ese caso, ¿qué planteamiento diagnóstico tener, ¿no? En cuenta, ¿no? Es un paciente con un cuadro de 3 días de malestar general, fiebre, dolor abdominal, ictericia, con leucocitosis, con PCR 27, ¿no? Con un índice R de colestasis, ¿no? El índice R es la definición de una división entre lo que es la fosfatasa, lo que es la TGP que arroja el paciente sobre el TGP de laboratorial, y abajo en el denominador lo que es fosfatasa alcalina del paciente y la fosfatasa alcalina como valor referencia de laboratorio, la cual si hacemos el cálculo nos sale en 1.8, ¿no? Entonces, recordar que mayor a 5 es una injuria hepatocelular, llámese hepatitis, ¿de acuerdo? Virales, alcohólica, etcétera, etcétera. Menor a 2 es un patrón colestásico, y el índice R sale 1.8, y entre 2 y 5, pues es un patrón mixto. Entonces es un paciente que cursa en el perfil hepático con un patrón netamente colestásico, ¿no? Entonces una colestasis con leucocitosis, con fiebre, con una ecografía de abdomen descrita como hepatomegalia, sin lesiones focales, y que pues en primera instancia, dolor abdominal, fiebre, ictericia, se nos viene a la mente quizá hepatitis A, ¿no? Aunque las transaminasas no suelen, en este caso no han sido tan elevadas, ¿no? Recordemos que las infecciones virales suelen dar transaminasas por lo general por encima de 1000, pero igual hay algunas variantes de hepatitis A que se presentan con mayor, digamos, con predominancia de colestasis que de injuria hepatocelular, ¿no? Entonces, lo primero que se vino a la cabeza es
dosar lo más sencillo, hepatitis A, lo cual fue negativo. Entonces, paciente sigue febril, se decide hospitalizarle por estudio, ¿de acuerdo? Bien, algunos otros exámenes que se decide hacer, teniendo en cuenta su antecedente de que el paciente consumía huevos crudos, ¿no? Todos los días en el desayuno. Se decide pedir aglutinaciones, las cuales son negativas, ¿no? Procalcitonina 0.26, discretamente elevado, el corte de la clínica 0.1, no hay falla renal, creatinina 0.69, ura 14, se dosa IgM para leptospira, el cual es negativo, ¿no? Hemos tenido casos también de colestasis, ictericia, anemia, pero bueno, en este caso que, digamos, la leptospirosis suele dar de la mano una afectación hepática como renal, ¿no? Este paciente iba con creatinina o urea dentro de valores normales. Se hacen hemocultivos negativos, coprocultivo negativo, se decide estudiar VIH, citomegalovirus, toxoplasmosis, virus Epstein-Barr, EPTA, los cuales son negativos, ¿no? Entonces el paciente está hospitalizado con nosotros 7 días, se decide, bueno, se inicia antibióticos, extracción endovenosa, va con muy buena evolución clínica, ¿de acuerdo? Conforme pasaban los días, no había dolor abdominal, paciente cursa con buen apetito, buena tolerancia oral, es más, al día 7 hay una disminución de la ictericia, ¿no? Como podemos ver acá en los valores de laboratorio, ¿no? Sus bilirrubinas totales de 2.5 caen a 0.9, aún persiste con colestasis, fosfatasis, GGT elevados. Las transaminasas caen moderadamente y la albúmina también cae de 3.5 a 2.8, ¿no? El PCR se mantiene constantemente elevado en 27 y los leucocitos caen después de 6 días de 17.000 a 13.080. Entonces, digamos que tiene una evolución clínica favorable, pero sin embargo lo que nos llamaba la atención es que el paciente llevaba aún 7 días con fiebre, ¿no? Todas las noches, en las noches y en las mañanas hacía temperaturas de 30, que oscilaban entre los 38 y 38.5 grados centígrados, ¿no? Se palpa abdomen y la hepatomegalia persistía, así que se decide repetir la ecografía abdominal inicial, esta era la ingreso. Recuerden, hepatomegalia, aumento de la refringencia. Y miren la ecografía 7 días después, ¿no? En la cual evidenciamos una colección heterogénea con medidas de 82, 65 y 93 milímetros que hacen un volumen aproximado de 260 centímetros cúbicos, ¿no? Localizado en el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo, adyacente al ligamento falciforme, ¿no? Es una colección, una lesión hepática, ¿de acuerdo? Entonces, pensamos, pues, esta lesión es compatible con un acceso hepático, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? La primera opción que tuvimos es hacer drenaje percutáneo, ¿de acuerdo? Cual lo realizamos con el doctor Bardales, creo que está también unida a nuestra reunión. Se extraen 170 centímetros cúbicos de contenido purulento, el cual servía para estudio de grado y cultivo. Mencionarles que para esto el paciente ya tenía 7 días con antibióticos extrazona. Desde que se confirma lo de, imaginológicamente, lo del acceso, se decide agregar un nitroimidazol, el metronidazol endovenoso. Y el resultado de este gran y cultivo de líquido purulento es que había más de 100 leucocitos por campo, la coloración gran nos arroja cocos gran positivos y el cultivo fue negativo. No mencionarles que, según la literatura, se dice que hasta el 30% de cultivos de esa secreción en pacientes que ya han estado expuestos a antibiótico terapia endovenosa o viral salen negativos, ¿no? Bueno, el cultivo fue negativo, pero el paciente, bueno, se decide rotar de antibióticos extrazona a un carbapenén, se da meropenén endovenoso, agregado a metronidazol. Paciente al siguiente día aún continúa febril, no optamos por darle alta, seguimos evolución clínica. Luego de 3 días del drenaje percutáneo, ya paciente no cursaba con fiebre, de hecho ya tenía 72 horas a febril, el PCR baja definitivamente de 17 a 5.5, igual los leucocitos caen de 17, 13.000, ahora el tercer día post drenaje están 6.800, con segmentados 4.000, abastonados, la hemoglobina 10.5, recuerden que ingresa con una hemoglobina de 13 y unas plaquetas normales, 450.000, ¿no? Entonces,
El diagnóstico finalmente de este paciente fue un acceso hepático, un paciente varón de 36 años sin antecedentes ni comorbilidades ni inmunosupresión, ¿no? No es diabético, un VIH negativo. Niega también cirugías previas, ¿no? Más adelante voy a comentar de que las cirugías abdominales previas o patología biliar está asociada a lo que es la formación de estos accesos, pero bueno, no hay ningún antecedente quirúrgico en este paciente, ¿no? Entonces, por evolución clínica, a las 72 horas de febril, paciente dado de alta y enviado a casa con antibiótico terapia vía oral, con su drenaje pigtail percutáneo, ¿de acuerdo? En el cual el último día había un aproximado de 5 cc. Actualmente está en control. En estos días esperamos su visita para decidir pues, el retiro del drenaje, ¿no? Actualmente está en antibiótico terapia vía oral. Bien, entonces un acceso hepático se define como una acumulación puntual, localizada, de pus rodeado de tejido inflamatorio y que pues pueden ser producidos por bacterias, parásitos y mucho más raro por hongos. La etiología del acceso hepático incluye infección, ya sea a través de la vena porta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un acceso amebiano, entomogestolítica va por la porta, una infección retrógrada por la vía biliar, ¿no? Colangitis, una coledocolitiasis, una cirugía derivativa, ¿no? Una stenosis hepático-yuyinal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay reflujo de bacterias intestinales a la vía biliar, infecciones sistémicas sanguíneas, ¿no? Bacteriemia por traumas abdominales y otras infecciones ocultas desconocidas, ¿no? Tenemos que la incidencia del acceso hepático, en este caso piógeno, va a aumentar en pacientes con alguna inmunosupresión, con diabetes mellitus, antecedente de enfermedad patobiliar, enfermedades pancreáticas, infección abdominal previa, antecedente de cirugía hepática o de cirugía del tracto biliar, ¿no? Entonces, a propósito de la diabetes mellitus, mencionar que la incidencia de accesos hepáticos en esta comorbilidad se debe que el pobre control glucémico va a alterar la fagocitosis de algunas bacterias, sobre todo de Klebsiella, a través de los neutrófilos, ¿no? Entonces, esta alteración en la quimiotaxis, en la fagocitosis, va a predisponer a la formación de accesos específicamente por Klebsiella, ¿de acuerdo? El 34% de pacientes con antecedentes de cirugía abdominal podrían presentar cambios funcionales de la vía biliar, ¿no? Estos cambios en la anatomía, ¿no? Entonces se va a producir, por ejemplo, en el caso de la anastomosis entre colédoco y ayuno, va a haber un reflujo del contenido intestinal de bacterias, o en el caso, por ejemplo, que se haga una CEPRE, una colecistectomía, ¿no? El hecho de manipular este esfínter de Oddi, esta papila duodenal, va a favorecer una infección retrógrada de bacterias hacia el parénquima hepático, ¿no? Son todos los factores de riesgo que predisponen al acceso hepático piógeno. Causas de accesos hepáticos piógenos, como mencioné, hay múltiples, ¿no? Para mencionar algunas, infecciones biliares, ya sea por obstrucción, coledocolitiasis, colangitis esclerosante primaria, colangiocarcinomas. En caso de infecciones abdominales, hasta 1900, la causa más frecuente de acceso hepático era la pilifleitis, ¿no? La apendicitis que evolucionaba, que no tenía tratamiento quirúrgico, y pues iba todo lo que es estas bacterias a través del apéndice, llegaban a través de la arteria hepática hacia el parénquima hepático y se producían pues los accesos. Igual la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa, neoplasia de cáncer de colon. Se menciona que se describe que puede haber microperforaciones en la mucosa colónica y que estas bacterias van a pasar al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y producir estos accesos hepáticos, ¿no? Por extensión directa también, por ejemplo, una colecistitis, un acceso esofrénico, siempre hematógena, pacientes con endocarditis, de acuerdo con una enfermedad periodontal, bacteriemia por sepsis, ya sea neumonía, una infección urinaria, ¿de acuerdo? Por traumas también, se está descrito que algunos procedimientos como ablación de radiofrecuencia de tumores o la quimioembolización también está asociada a la presencia de accesos hepáticos, cirugías, complicaciones postoperatorias, ¿no? Estenosis de arteria hepática, refugio biliar, las yeyunos, las anastomosis colédoco-entéricas, trasplante hepático, ¿de acuerdo? Y criptogénico, pues cuando no hay
hay causa conocida. En caso de cuerpo extraño, están descritos alrededor de unos 10 a 20 casos de cuerpo extraño en colon, de perforación colónica, ya sea por espina de pescado o astilla. Esta perforación, este daño de la mucosa colónica, pues produce que las bacterias pues, accedan al torrente sanguíneo a través de la vena porta o la arteria hepática y lleguen hacia lo que es el lecho hepático, ¿no? A eso se refiere lo que es cuerpo extraño. Los accesos hepáticos piógenos en verdad son una entidad muy rara, a veces suele suponer un reto diagnóstico y su incidencia va a variar según la región. Así tenemos que en Estados Unidos, como lo mencioné, 4.1 casos por 100.000, China 5.6 por 100.000, Taiwán 17.6 casos por cada 100.000 y va a aumentar en pacientes con comorbilidades, ya sea pacientes con diabetes mellitus, desnutrición, inmunosupresión. En cuanto a la relación de hombres a mujeres, tiene mayor prevalencia en varones, el radio de 1.5 a 2.5 por cada mujer, ¿no? Y aumenta según la edad también. ¿Cuáles son las principales bacterias aisladas a nivel de los cultivos de esta secreción purulenta, ¿no? Tenemos la Klebsiella, de acuerdo a la cabeza, sospecharla en pacientes con inmunosupresión, con diabetes, sobre todo la Klebsiella da un curso evolutivo más tórpido, más grave, incluso está descrito que se puede asociar con endoftalmitis, accesos a ifema, ¿no? Que son accesos en la cámara anterior del ojo, con meningitis, ¿de acuerdo? Luego Escherichia coli, sobre todo en lo que es vía biliar, Streptococcus milleri, sobre todo si había, o Staphylococcus, si es que había, digamos, por continuidad, trauma abdominal, ¿no? Anaerobios también, Bacteroides fragilis, Clostridiums, Fusobacterios, Enterococos, ¿de acuerdo? Y mencionar como tema aparte que si es que se encontrara en el cultivo Yersinia enterocolítica, tenemos que pensar en hemocromatosis, ¿de acuerdo? Hasta 16% de los accesos van a ser polimicrobianos. Bueno, en esta serie, pues, Streptococcus va a estar en la cabeza, luego le sigue Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella, anaerobios, pseudomonas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas y signos por los que puede presentarse el paciente con acceso hepático a la consulta? En verdad son muy inespecíficos, ¿no? Lo podría producir cualquier otra entidad como colangitis, colecistitis, ¿de acuerdo? Diverticulitis, ¿no? Estos son pues debilidad muscular, escalofríos, fiebre, taquicardia, náusea, dolor abdominal, vómitos, efusión plear derecha si es que el acceso está ubicado en lo que es en el lóbulo izquierdo, por debajo del diafragma, entonces puede traspasar lo que es el diafragma y producir efusión pleural, pérdida de peso, ictericia, ascitis, Murphy, patomegalia, estrés respiratorio, hipotensión, diarrea, anorexia, en fin, ¿no? Tiene una variedad de presentación el acceso hepático. En este caso, nuestro paciente se presentaba con fiebre, escalofríos, taquicardia, dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia. Entre los hallazgos de laboratorio que se alteran, pues la proteína C reactiva en el 100% de los casos. Nuestro paciente pues presentaba un PCRM27. Caída de la hemoglobina, que también lo presentó nuestro paciente, llegó incluso hasta 10 de hemoglobina, aumento de bilirrubinas, colestasis, GGT, leucocitosis, aumento de las transaminasas, hipoalbuminemia, ¿no? Nuestro paciente llegó incluso a presentar 2.8 de albúmina, lo cual la hipoalbuminemia es un factor independiente de riesgo para una mala evolución de pacientes con accesos hepáticos, prolongación de INR, entre otros. Los cultivos, ¿qué hay sobre los cultivos, no? Como lo mencioné, hasta un 30% de los cultivos puede ser negativo si se comienza a administrar, si se ha administrado previamente antibióticos, ¿no? Si el cultivo del acceso es muy importante, ¿no? Si el cultivo del acceso crece Klebsiella o es polimicrobiano, entonces tenemos que sospechar que el paciente tenga alguna patología intestinal de base, ¿no? Tenemos que programarle luego una colonoscopía, ya que se ha visto que la Klebsiella tiene una alta asociación con cáncer de colon, ¿de acuerdo? Y con pólipos adenomatosos vellosos. Y en el caso de los polimicrobianos, igual pensar en que el paciente tenga un trastorno colónico de base, ¿no? Ya sea un cáncer, diverticulitis, apendicitis o una enfermedad inflamatoria intestinal,
¿de acuerdo? Bueno, esto es el aspecto del líquido purulento que se extrae, ¿no? De pus finalmente, ¿no? Es el contenido de estos accesos hepáticos. El diagnóstico, ¿no? Bueno, el diagnóstico, básicamente el gold estándar es imágenes, ¿no? Tenemos que la ecografía y la tomografía van a diagnosticar más del 90% de los casos de accesos hepáticos piógenos. La sensibilidad de tomografía va a ser mucho mayor que la de la ecografía, ¿no? Está descrita hasta un 100% versus 94% de la sensibilidad de la ecografía. La ventaja de esta tomografía es que es más precisa para diferenciar un acceso de un tumor y que nos permite detectar accesos pequeños que a veces se nos pasan con la ecografía, ¿de acuerdo? La mayoría de los accesos hepáticos piógenos se van a presentar como lesiones solitarias a nivel del lobo hepático derecho, por lo general menores de 1 centímetro y tabicados. Y los accesos por Klebsiella, que son aquellos que pueden tener una evolución más agresiva, pueden contener gas en su interior. Entonces aquí hay algunas imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un acceso hepático piógeno en su fase inicial, ¿de acuerdo? Una imagen hipoecogénica, ¿de acuerdo? Luego se le hace un drenaje, aquí podemos ver que se le ha puesto un catéter pigtail para hacer un drenaje continuo. Y finalmente, días después, lo que es el contenido residual del drenaje, que capta contraste, ¿no? Hay un enhancement, un realce de la misma, ¿de acuerdo? Ecografía, ¿no? Vemos acá un acceso hipoecoico heterogéneo con múltiples sectaciones, ¿no? Estos es múltiples sectos, de acuerdo con contenido tipo de contenido con debris en su interior, bien, y con una hipervascularidad periférica, ¿no? Entonces, este es un acceso hepático. Aquí tenemos otra tomografía, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá un washout positivo. Capta contraste la lesión, realza contraste en la fase arterial y un lavado, ¿de acuerdo? En lo que es la fase venosa, ¿no? Aquí podemos ver en la fase venosa sus múltiples tabiques. Es otra presentación de todo, del acceso, ¿no? Y resonancia magnética también. Bueno, la desventaja de la resonancia básicamente pues es el acceso, no todos los centros cuentan con resonancia, el costo. Por ello que, y la sensibilidad de tomografía va muy bien, ¿no? Hasta 100% está escrito, entonces tranquilamente pues si tenemos a la mano en nuestro centro una tomografía, pues no dudar en pedirla básicamente por el diagnóstico diferencial del acceso hepático, que puede ser una metástasis, un quiste hepático simple infectado, ¿de acuerdo? Como lo podemos apreciar acá, diagnósticos diferenciales, quiste hepático simple, un hepatoblastoma, un quiste hepático infectado o metástasis por melanoma en este caso, ¿no? Entonces, estos plantean el diagnóstico diferencial, aunque los accesos hepáticos piógenos tienden a ser más tabicados, ¿no? Múltiples tabicados, algunos con tendencia a la confluencia. El acceso hepático protozoario por entamoeba histolítica suele ser por lo general único, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y no presentar tabiques en su interior. Algunos factores de riesgos asociados al mal pronóstico o una mala evolución del acceso hepático, ¿no? Tenemos un Apache mayor a 15, ¿de acuerdo? Elemento de la urea, el paciente persista con sepsis, la edad avanzada, bilirrubinas, una neoplasia concomitante, ¿de acuerdo? Alteración en el nivel de protrombina. Todo esto está asociado con mayor mortalidad y dentro de factores propios de la lesión, por ejemplo, que la lesión esté presente gases interior, pensar en Klebsiella, ¿de acuerdo? O en antibióticos o en bacterias multidrogorresistentes. La mortalidad incluso está escrita en 9% en estos casos. Si es que otro factor de riesgo es que estos accesos estén asociados a patología biliar, ¿no? 14%, o que sean múltiples, ¿no? Ahí la mortalidad aumenta el 14%. Y el tamaño, ¿no? Mayor tamaño, mayor mortalidad por acceso hepático, ¿no? Esto es un algoritmo diagnóstico de cómo es que debemos manejar un acceso hepático. Ante una sospecha de un acceso hepático piógeno, tenemos que solicitar cultivos, ¿de acuerdo? Exámenes, analítica, hemograma, PCR, perfil hepático, INR, ver función renal, ¿de acuerdo? Procalcitonina. Iniciar con antibióticos de tercera generación, cefalosporina, y asegurarnos que tengamos cobertura para anaerobios
y para protozoarios, ¿no? Entonces agregamos nitroimidazoles, como el metronidazol, ¿de acuerdo? Se realiza una ecografía, si la ecografía, como dije, la sensibilidad es muy alta también, 94%, muchas veces basta con ecografía, pero si hay duda, entonces, o digamos, sospechamos de que pueden haber accesos pequeños que se nos pase por ecografía, pues pedimos una tomografía de abdomen con contraste, ¿de acuerdo? Dentro del diferencial tenemos acceso mediano, hepatocarcinomas, quistes hepáticos, considerar Klebsiella si es que vemos gas al interior del acceso. Una vez que imagenológicamente confirmamos el diagnóstico de acceso hepático, entonces nos planteamos qué actitud seguir, ¿no? Si es que es un tratamiento médico conservador con antibiótico-terapia, si va al paciente a drenaje percutáneo o a cirugía. Todo eso va a depender de qué, va a depender del tamaño del acceso. Por lo general, los accesos pequeños, uniloculares, no tabicados, menores de 3 centímetros, se le da chance solamente con antibióticos, ¿de acuerdo? Ahora, si esto va mal, si es que el paciente persiste con fiebre, se podría plantear lo que es el drenaje. Para aquellos accesos mayores de 3 centímetros, plantea este algoritmo diagnóstico, realizar lo que es drenaje, aspiración, por vía, ya sea por vía ecográfica o por vía tomográfica. Y para aquellos accesos muy grandes, mayores a 6.5, multiloculados, y con un acceso anatómico muy difícil para el drenaje percutáneo, la opción quirúrgica sería considerada, ¿no? Siempre de primera línea lo que es drenaje percutáneo, sobre todo para aquellos accesos mayores a 3 centímetros. Otro algoritmo menciona 5 centímetros como este, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si es menor de 5 centímetros, este algoritmo plantea hacer antibiótico terapia. Mayores a 5, drenaje percutáneo, ¿de acuerdo? Con lo que respecta a régimen de antibióticos, ¿no? Algunas combinaciones a tener en cuenta, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico, siempre con un metronidazol para tener cobertura de anaerobios y de entamoeba histolítica, o una cefalosporina de tercera generación como sextrazona, más metronidazol, piperacilina, tazobactam. Y si el paciente presenta alergia a las penicilinas o cefalosporinas, podríamos agregar fluoroquinolona, más metronidazol, siempre metronidazol, y un carbapenem más metronidazol, ¿no? La duración del antibiótico va a variar según los estudios, ¿no? Las recomendaciones dicen que la terapia va de las 2 a las 6 semanas. Siempre de primera línea, antibiótico-terapia vía endovenosa, 2 semanas antes de hacer la transición a antibióticos por vía oral. Para hablar de drenaje percutáneo, siempre el tratamiento de primera línea. Este se puede drenar con aspiración con aguja o también se puede a través del mismo acto dejar un catéter pigtail, que es lo que se hizo con nuestro paciente, de modo tal que se permite un drenaje continuo, ¿no? Hay estudios que han demostrado que el drenaje continuo con catéter percutáneo es más eficaz que una aspiración simple en acto único de aguja percutánea de la pus, ¿de acuerdo? Y la cirugía va a estar indicada como tratamiento inicial en caso de que nuestro acceso se rompa, haga peritonitis, en caso de que haya, digamos, el acceso anatómicamente resulte difícil para el operador, ¿no? Difícil realizar el drenaje, y o si el paciente presenta alguna patología coexistente que requiera cirugía, ¿no? Llámese alguna colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, ¿no? El drenaje quirúrgico, considerarlo siempre en grandes accesos, los multiloculados y aquellos asociados a patología biliar, y la resección va a estar indicada siempre en accesos asociados con cálculos intrahepáticos o sospecha de tumor. Como por ejemplo en este caso es un acceso multiloculado, ¿de acuerdo? Que se decide por una resección en cuña de la lesión y pues obviamente pues se ven múltiples accesos multiloculados, los cuales iban a ser pues imposibles para drenar por vía percutánea. ¿Cuál es la evolución natural de estos accesos? Pues si no se tratan, se puede romper, pueden causar peritonitis, bacteriemia, shock séptico e ir a la muerte, ¿no? Va a existir un riesgo más alto de ruptura espontánea en caso de Klebsiella, así como cuando hay bacteriemia, si el paciente tiene shock séptico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo?
¿Cuáles son los factores de riesgo para esta ruptura? Pacientes con diabetes, abscesos de gran tamaño, mayor a 6.5, que tengan pared delgada y la presencia de gas, ¿no? La estancia hospitalaria media de estos pacientes es de 13.6 días y la duración media de antibióticos va hasta los 35 días, ¿no? Y la mortalidad intrahospitalaria pues está descrita de 2.5 a 19%, era más alta en el siglo anterior, cuando no estaba instaurado lo del drenaje percutáneo, ¿bien? Y la recurrencia del acceso hepático va a ser más frecuente y la mortalidad mayor en caso de accesos asociados a un origen biliar. Bien. Voy a hacer algunas preguntas. No sé si podríamos hacerlo esto más dinámico. Estas son algunas preguntitas. ¿Cuál es la herramienta diagnóstica imagenológica de preferencia para un acceso hepático piógeno, ¿no? A, tomografía computarizada de abdomen, radiografía simple de abdomen, ecografía, resonancia magnética hepática o CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, aquí la respuesta sería pues la A, ¿no? Recuerden que la sensibilidad de la tomografía va casi del 100% versus 94% de la ecografía, aparte que la tomografía nos permite diferenciar tumor de acceso y permite detectar aquellos accesos pequeños que a veces no pueden verse por ecografía. Entonces la respuesta es, y es mucho más económico y está más al alcance que una resonancia magnética. Entonces la respuesta sería una tomografía de abdomen con contraste, ojo. Este es un caso clínico, dice un paciente con una historia de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, se presenta con muchos días de fiebre, malestar general e ictericia, ¿no? Hay disnea, meningismo, fotofobia y una alteración de la visión con hipopio, o sea, pus en la cámara anterior del ojo izquierdo. El paciente proviene de China y no ha retornado a su país luego que ha pasado un año, ¿no? Dice, se hace una ecografía. La imagen muestra un acceso hepático multiloculado. ¿En qué organismo deberíamos considerar, ¿no? Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Entamoeba histolítica o Escherichia coli. Bien, la respuesta de este caso clínico, de este casito, sería pues Klebsiella pneumoniae, ¿no? Como mencioné, porque Klebsiella está asociado a diabetes mellitus. La diabetes, lo que va a generar el pobre control glicémico, altera la fagocitosis de los neutrófilos a la Klebsiella, aparte que está asociada a la presencia de accesos a nivel de lo que es la cámara anterior, ¿de acuerdo? Y también con meningitis, ¿no? Además, no puede ser entamoeba histolítica porque por lo general entamoeba da accesos uniloculados y según este caso, pues nuestro acceso es multiloculado, ¿no? Entonces, con todo esto diríamos que es una Klebsiella pneumoniae. Este es otro caso, una mujer se presenta con fiebre, con alteración hepática del perfil hepático, el dolor en el cuadrante superior derecho, ha vivido previamente en Egipto hasta 6 meses, una tomografía con contraste muestra lo siguiente, esta lesión uniloculada, ¿de acuerdo? Grandes, sin septos, sin tabiques, y se hace una aspiración de la lesión cuyo cultivo es negativo y no responde a cefalosporina, que es la sextrazona. ¿Cuál de los siguientes agentes sería el causante de esta lesión? Echinococcus granulosus, lo que es un quiste hidatídico, metástasis hepática, obstrucción biliar, amebiasis o hemangioma, ¿no? Bueno, la respuesta en este caso clínico sería amebiasis, ¿no? El antecedente proceder del África, Egipto, la lesión que es única, sin tabiques, ¿de acuerdo? Cuando es bacteriano, piógeno, la lesión suele ser multiloculada. El curso de la enfermedad subagudo, ¿no? Los piógenos suelen ser más severos, más agresivos, ¿de acuerdo? Y por lo que no responde a antibiótico, ¿no? Solo se le está dando ceftriaxona, no le habían estado agregando metronidazol, entonces no había cobertura para ameba, para entamoeba histolítica. Entonces, el agente causal ha sido la de amebiasis. 4. ¿Cuáles de las siguientes bacterias son causa de acceso hepático piógeno en pacientes con hemocromatosis? Eso lo mencioné al inicio de la ponencia. Cuando encontremos Yersinia enterocolítica, tenemos que pensar que nuestro paciente
pueda tener hemocromatosis. La respuesta es la E, yacina enterocolítica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es un marcador de pobre pronóstico para pacientes con acceso hepático piógeno? Cirrosis hepática lo es, un acceso hepático más de 5 centímetros lo es, falla renal también, y que el acceso tenga sectos, tabiques dentro del acceso, ¿no? Entonces, ¿cuál no es un marcador pronóstico? Que requiera tratamiento percutáneo. De hecho, eso es el manejo de primera línea, ¿no? Eso no es un signo de riesgo para pobre pronóstico. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes clases de antibióticos siempre tenemos que considerar adicionalmente al tratar a un paciente con sospecha de acceso hepático piógeno, ¿no? Cefalosporinas, netroimidazol, aminoglicosidos, carbapenem, fluoroquinolona, ¿no? Bueno, de la A, C, D y E siempre pues son esquemas, pero el netroimidazol, como el metronidazol, siempre tenemos que considerarlo adicionalmente. ¿Para qué? Para coberturar bacterias anaerobias, y si queremos coberturar también entamoeba histolítica, que en muchas oportunidades pues es infradiagnosticada, ¿no? Entonces siempre agregar un nitroimidazol como metronidazol a nuestro régimen de antibióticos, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia en el caso clínico. Muchas gracias, doctor Omar Coro, por su excelente ponencia. Tenemos aquí algunas preguntas, comentarios que los colegas han ido anotando. Vemos una pregunta aquí, dice, ¿a qué atribuye la caída aguda de hemoglobina? Por la misma bacteriemia, ¿no? La misma bacteriemia consume, esta bacteria pues tiende a consumir hierro, ¿de acuerdo? Entonces cae la hemoglobina, la misma bacteriemia también te consume albúmina, pacientes hipoalbuminemia, ¿no? Es por la bacteriemia. Gracias, doctor. Preguntan también si le sacaron hemocultivos en pico febril. Sí, claro que sí. Se hizo 2 hemocultivos justamente cuando el paciente estaba teniendo pico febril, en su primer día de hospitalización nada más, pero bueno, nos salieron negativos, ¿no? También se hizo coprocultivo, ¿no? Lo que pasa es que al inicio, pues en la ecografía solo había hepatomegalia, hiperrefringencia, entonces, con hepatitis A negativa, entonces nos echamos a buscar causas de fiebre con colestasis, ¿no? Pensar por ahí en algunas víricas, ¿no? Pensamos también en salmonelosis, presentó el paciente aglutinaciones negativas, ¿no? Cultivos, todo, y pues iban saliendo negativos, y el paciente pues continuaba febril, y hasta que se decide hacer una nueva ecografía de control, y pues ahí está ya la imagen del acceso, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor. También preguntan con qué antibiótico oral se fue y por qué, y si la elección de dicho antibiótico es específico. Bien, en el caso de la antibiótico terapia para alta, optamos por dar una quinolona, ¿de acuerdo? Dejamos ciprofloxacino asociado a metronidazol, ¿no? Esto, por sugerencia, justo lo manejamos con el infectólogo, y pues llegamos al consenso de enviarlo con quinolona, que está dentro del régimen, ¿no? Dentro de los esquemas que mencioné. Se le manda con ciprofloxacino, que está, fluoroquinolona, más metronidazol, ¿no? Y con eso está actualmente, el paciente va bien, ya no está febril, ¿de acuerdo? Y controlarlo, en verdad es un paciente joven, ¿no? Tiene 34 años, no factores de riesgo, ¿no? No, por ahí de repente pensar que la salmonelosis hizo bacteriemia, y esa bacteriemia asentó a nivel hepático, hizo un acceso, es una hipótesis, ¿no? Lo otro es que deberíamos hacer en este paciente, ya una vez recuperado completamente, estudios de vía biliar, ¿no? Ya sea una colangiorresonancia y una colonoscopía también, ¿no? Para ser que tenga pues una lesión en colon, colitis ulcerativa, Crohn, poliposis, ¿no? Que explicaran picoperforaciones a nivel de colon y flujo de bacterias hacia hígado. Hay que ver, hay que seguir estudiando a este paciente, ¿no? 34 años con un acceso, sin paciente, sin inmunosupresión, sin factores de riesgo. Creo que hay que seguirlo estudiando, ¿no? Así es. Y finalmente tenemos la última pregunta anotada en el Face. ¿Cuáles fueron las características del contenido drenado? Purulento, justo tal cual esta imagen, ¿no? Tal cual esa imagen, ¿no?
pus. Ok. Se drenado 150 cc. Y luego de lo cual la imagen, luego el control quedó así. Según esta imagen, ¿no? Vemos ahí el acceso y post-drenaje así, ¿no? Ya no, más que las membranas, quedaron más que membranas. Y aquí vemos el catéter, ¿no? El catéter Pigtail. Y bueno, esperamos que no recidive, ¿no? Está descrito que hasta un 15 a 30% de casos que van a drenaje recidiva. Bueno, esperemos que no sea el caso, ¿no? Doctor, una pregunta que han agregado ahorita es, el hecho de que el paciente consumía huevos sin cocinar, ¿no tiene conexión con Campylobacter jejuni o Salmonella? Justo, exacto, en un momento se pensó en eso, ¿no? Una salmonelosis, ¿no? Por eso se dio esa cobertura antibiótica, una cefalosporina de gran espectro, pero se hicieron los cultivos, ¿no? Serología, se hizo coprocultivo, aglutinaciones, y en verdad todo nos salió negativo, ¿no? Mi paciente continuaba febril. Creo que sí se pensó en eso, y fue mi presunción diagnóstica luego de tener la primera ecografía y toda esta leucocitosis, ¿no? Pensé que era una salmonelosis incluso. Ok, aparentemente ya no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos su excelente y muy didáctica presentación. Nos ha hecho incluso hasta repasar un poco con sus preguntas finales. Muy amable por su tiempo Se y a extrañarán todos los colegas. se extrañan los bocaditos que dan al final de Sí, estas actividades. definitivamente. No podemos ir, Eso pasen a es. servicio, ya será para Tendríamos que pasar próxima los ocasión. delivery, doctor. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. gracias Muy por la amable. invitación. A todos los Hasta luego. colegas, gracias por su conexión y los esperamos nuevamente en el próximo Viernes Médico. Muy amables. Buenas noches. Gracias, doctor. También preguntan, para repasar un poco